quiero darte la bienvenida a la última ocurrencia de Pedro Sánchez. No sé si lo sabrás, pero desde hace prácticamente unos días se ha incrementado la alerta terrorista en España a nivel 4, considerando que 5 son los niveles en total y que el quinto es el de riesgo máximo. ¿A qué se debe este incremento? Un incremento que viene acompañado de una mayor protección de las sedes, ojo con esto, de las sedes diplomáticas vinculadas a Palestina por un lado y vinculadas a Israel por el otro, como si Pedro Sánchez estuviera temiendo un atentado contra Palestina o contra Israel. Y en todo caso, para no equivocarse con uno o con otro, también a través de esta maniobra desata uno de lo que son los procesos psicológicos más comunes en el control del relato y en el dominio de las relaciones disfuncionales, relaciones tóxicas, esas relaciones que se basan en el triángulo entre víctima, victimario y héroe, justiciero, posicionándose Pedro Sánchez no casualmente en el lugar más conveniente, en el lugar del héroe, del justiciero, y además realizando una maniobra psicológica muy interesante que es la externalización del victimismo, una maniobra tan eficaz que te la explicaré en este vídeo, en la maniobra en la que se basan todas las causas colectivistas centradas en la inclusividad, desde el feminismo hasta el Black Lives Matters, incluso la causa verde, la causa precisamente del cambio climático. Todo se basa en esencia en el mismo relato, que la construcción de una narrativa en la que se señala una víctima externa y a través de señalar a la víctima externa automáticamente esto lleva a un proceso de búsqueda del victimario, un victimario que nunca podrá ser por efecto psicológico el que señala a la víctima y que irremediablemente no le queda otro remedio, no queda otra opción que entonces atribuirle el rol del héroe. Y si esa amenaza se convierte en una amenaza continuada en el tiempo, ese héroe se convierte en necesario, imprescindible y por tanto con más derecho a perpetuarse en el tiempo. ¿Te suena esta narrativa aplicada a Pedro Sánchez hacia su voluntad de perpetuarse como el máximo mandatario sine die para España? Acompáñame en este vídeo porque, aprovechando precisamente esta noticia, te explicaré en qué consiste ese mecanismo, un mecanismo que además sucede muy a menudo en las relaciones disfuncionales, en las relaciones tóxicas, ya sea en pareja o ya sea incluso en familia o en el trabajo. Así que te vas a llevar una doble ventaja si me acompañas en este vídeo, porque por un lado conocerás la noticia y por el otro aprenderás sobre una técnica de manipulación con la que pueden hacerte mucho daño a ti en tu vida personal si no eres capaz de darte cuenta de ella y darte cuenta de cómo se pone en marcha y cuáles son las señales para detectarla. Venga, vamos con el vídeo. Así es, este era el post del Ministerio de Interior. Interior refuerza la seguridad antiterrorista esta Navidad. Se mantiene el nivel 4 con un despliegue policial de especial intensidad en eventos, transportes y desplazamientos. Del 9 del 12 al 8 del 1, más controles para proteger a la ciudadanía. Aquí lo tenemos, nivel actual, nivel 4, nivel alto, de alto a muy alto, es el nivel negro, por así llamarlo. Interesante esta parte porque, claro, es una forma de decir que España, siendo un país cristiano e integrando tantos inmigrantes de manera descontrolada, sin saber ni siquiera a quiénes estamos metiendo dentro de nuestra frontera, a quiénes estamos regalando asilo, regalando a veces cuando no es ciudadanía, al menos es residencia, claro, hasta el punto de tener a lo mejor el enemigo dentro, ¿no? Se ha hablado de los mercadillos en Alemania que han sido, prácticamente muchos han sido cancelados, ¿no? Del problema también en, en Francia. Creo haber escuchado ayer en el Reino Unido, ¿no? Creo que era en el Reino Unido, un hombre que acuchilló a varias personas en distintas paradas del metro. Desconozco si esto podría ser un atentado. Todo apunta a que sí. No hay que olvidar que hace muy poquito tiempo sufrimos, además, en Murcia, en la ciudad de Murcia, donde yo resido, un atentado terrorista que ha sido callado por interés del Ministerio de Interior, un hombre que fue abatido por la policía
Esta es la noticia, el vídeo del ataque a policía con un objeto punzante y al grito de Alá es grande en un parking de Murcia. Uno de los agentes tuvo que abrir fuego para frenar al agresor. Esto ha pasado prácticamente en casi desapercibido, pero en el fondo sí que tenemos ese riesgo de atentado, pero curioso porque este riesgo de atentado parece que implique principalmente a dos grandes enemigos históricos entre sí que podrían encontrar en España el territorio proxy para precisamente externalizar su lucha. Estamos hablando de Israel y Palestina. Es muy curioso esto que ha ocurrido. De hecho, te voy a compartir el artículo publicado por parte de Es Diario. Sánchez alerta que teme un atentado en España del bando palestino o del israelí. Es curioso esto porque prácticamente a través de este proceso psicológico de señalar a uno como víctima o al otro, es decir, que puede valer una cosa y la contraria, el sanchismo, Pedro Sánchez lo que hace es prácticamente eludir todo tipo de control y todo tipo de fiscalización de esta teoría, porque se basa precisamente en la imposibilidad de refutación contemplando una tesis y la opuesta, es decir, que contempla la posibilidad de que la víctima podría ser Palestina o podría ser Israel. Es un mecanismo que elude prácticamente el hecho de que se pueda refutar una teoría precisamente porque se señala todo el espectro, tanto digamos, el de un lado como el del otro, y por tanto evita que una de las dos partes cuestione ese planteamiento. De haber señalado solo a Palestina, a lo mejor Israel hubiese dicho, oye, entonces nos estás señalando a nosotros automáticamente por ser, digamos, los enemigos, ¿no?, de Palestina, según lo que podría entender el resto del mundo, ¿no? O algunas personas que consideran, muchas personas, sobre todo en España, que consideran que Israel es enemigo de Palestina, ¿no? Y de haber señalado solo Israel, Palestina hubiese levantado la mano y hubiese dicho, oye, entonces estás diciendo implícitamente que nosotros estaríamos preparando un atentado contra Israel. Señalando a ambos, Pedro Sánchez, el gobierno de Pedro Sánchez, que es lo que consigue, eludir que uno de los dos se queje. Y eso es como una ecuación en la que por un lado, a un lado tienes un 1 y al otro lado tienes otro 1, ¿no? Y cuando pasas el número de un lado a otro, al final 1 menos 1, esos números se anulan, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que prácticamente es imposible refutar esta tesis y señalando a los dos como víctimas, tanto uno como otro se instalan en el lugar de la víctima, se anula la posibilidad de que cualquiera de los dos sea considerado el posible victimario y entonces queda la víctima y queda el héroe, porque el héroe entonces, ¿quién es? Aquel que brinda la protección a esas víctimas. Señalando a alguien como víctima, siempre la externalización de la víctima es lo que tiene de poderoso, hace que quien señale a la víctima automáticamente sea excluido de la posibilidad de ser el victimario, porque en el razonamiento, digamos, común, ¿no? Jamás alguien señalará como víctima a otro siendo quien perpetra el daño a esa víctima. Le llevaría a la gente pensar que si tú señalas a una víctima, automáticamente al señalar a esa víctima no eres el que perpetra daño a esa víctima. ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo común, quien hace daño a alguien trata de no señalarlo, trata de evitarlo, trata de pasar desapercibido, trata de incluso negar el daño de esa parte. Pero claro, al realizar este movimiento, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hace? Básicamente, consigue ubicarse en un único lugar, en un lugar neutro, pero además, al brindar, y ojo con esto, que es importantísimo porque es el mecanismo de adicción en este triángulo perverso de víctima, victimario, héroe o justiciero, ¿bien? Al ofrecer la protección, es decir, yo elevo el nivel de alerta y además os ofrezco la protección, automáticamente no solo me quito de la posibilidad de ser quien perpetra daño a una de las partes, sino que además le estoy ofreciendo una recompensa a la víctima, que es precisamente la protección. Más que una recompensa, podría ser un beneficio. Pero ese beneficio precisamente actúa psicológicamente como recompensa positiva. Es decir, como mecanismo para que la víctima se sienta de alguna manera en deuda conmigo, y me vea como alguien positivo y necesario para él. Entonces genero con esto una relación de necesidad
en la víctima de tenerme cerca porque yo soy quien le brindo protección. Y por tanto, genero una dependencia emocional o una dependencia de facto de la víctima de mí porque yo soy quien le brindo esa protección. ¿Qué es lo que está consiguiendo con eso a nivel retórico y operativo el gobierno de España? Señalar las víctimas, evitar que cualquiera señale a un verdugo. El verdugo existe, pero no se sabe quién es, queda ahí difuso, pero hace permanecer la sensación de amenaza, que es lo importante. Y al permanecer la sensación de amenaza y al señalar a las víctimas, automáticamente el gobierno de Pedro Sánchez se quita la ecuación, pero además asume el rol de protector, generando una dependencia y, por tanto, una necesidad de su existencia para las dos partes. Bien, eso es súper interesante, porque de toda esta ecuación de la que Pedro Sánchez se quita fuera al externalizar el victimismo, automáticamente, al ofrecer protección, Pedro Sánchez y el gobierno de España se convierten en necesarios. Permanece la alerta y permanece la protección. Y esto, de cara al relato para la opinión pública, es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque convierte para el imaginario colectivo al gobierno de Pedro Sánchez en un gobierno bueno, en un gobierno que hace el bien, en un gobierno que, por tanto, es necesario y más necesario aún si la sensación de amenaza es permanente y además difusa, es decir, no se sabe cuál es la amenaza, no se puede identificar, pero por eso, por el motivo que no se puede identificar, es necesario seguir estando protegidos y, por tanto, sigue siendo necesario el gobierno de Pedro Sánchez. El feminismo funciona de la misma manera, busca víctimas para que esas víctimas automáticamente señalen a culpables, busquen culpables. Y el feminismo, al señalar a las víctimas, a las mujeres como víctimas, automáticamente se quita de la ecuación como el perpetrador del daño a las mujeres. Y además, brindándole protección, convierte la relación, una relación de dependencia, una relación necesaria y, por tanto, en una relación disfuncional, en la que una parte se convierte necesariamente en dependiente de la otra, se genera una asimetría de rol para que esa parte que ofrece la protección se convierta en necesaria, indispensable, y por ello se puedan justificar ayudas, subvenciones y todo tipo de actuación que esa parte realiza, porque al haber señalado a la víctima, al haber salido de la ecuación, al ofrecer protección, queda irremediablemente fuera de toda duda su rol positivo, su rol necesario, y por tanto jamás podrá ser considerada victimario y por tanto quedará en la impunidad perpetua, ya que no es posible, se convierte en imposible demostrar que esa parte es quien esté realmente haciendo daño a las mujeres. Pedro Sánchez está funcionando con la misma retórica en ese sentido. Señala a las dos partes como víctimas para que ninguna pueda acusar a nadie como victimario. La sensación de amenaza, por tanto, al no poder ubicar, al no poder identificar al victimario, la sensación de amenaza permanece. Al permanecer la sensación de amenaza, se hace necesaria una protección. Al ser el gobierno de Pedro Sánchez quien ofrece la protección, el gobierno de Pedro Sánchez automáticamente se convierte en necesario y se ubica en la posición de impunidad, ya que al quedar prácticamente fuera de duda su buena voluntad y por tanto fuera de duda el hecho de que pueda ser victimario, entra en un territorio en el que jamás nadie cuestionará la benevolencia y la buena disposición del gobierno de Pedro Sánchez en proteger a las víctimas. Posicionándose de esa manera y quedando fuera de todo tipo de fiscalización, el gobierno de Pedro Sánchez se recorta un coto privado propio y exclusivo de impunidad para después, una vez haber convertido esa relación en una relación de dependencia, poder hacer lo que quiere con esa parte que ha convertido en dependiente. Eso es como funciona también el mecanismo de las subvenciones, de las paguitas. Tener a una población rehén de alguien que es bueno porque les da dinero y les protege. Y precisamente es diario lo que hace a través de Francisco Mercado, que es quien ha publicado este artículo, de alguna manera desmonta todo este tinglado, este sistema, ¿no? Tan es así que dice lo siguiente: es continuidad de las instrucciones dictadas en octubre de 2023 tras el salvaje ataque de Hamas a Israel. La particularidad del enfoque es que 2 años después Sánchez simula
temer por igual un ataque en España de yihadista o palestino, al igual que israelí. Fíjate. Por un lado, amplía las medidas policiales de prevención y protección y respuesta antiterrorista en relación con la Embajada de Israel y demás legaciones diplomáticas de dicho país en España, así como sobre sus intereses y lugares cultos, educativos, económicos de cualquier otro tipo. Pero al tiempo multiplica las medidas antiterroristas en relación con las embajadas y demás legaciones diplomáticas de Turquía, Palestina y Jordania, así como sobre los intereses estratégicos, culturales y económicos de dichos países. Interior no dice quién atentaría en España contra Palestina o países afines, singularmente Turquía, uno de los mayores enemigos políticos de Tel Aviv y que, según sus espías, tolera negocios de Hamás. Interior también pide mayor celo policial en custodiar todas las embajadas y representaciones diplomáticas de la Unión Europea y sus Estados miembros, y de manera particular las embajadas de Francia, Suecia y Dinamarca, países que han abanderado la condena de Israel por genocidio y sus asentamientos. Macron llegó a llamar a Netanyahu el nuevo Hitler. Por el otro lado, Marlaska teme acciones terroristas contra las embajadas e intereses de Estados Unidos y Reino Unido, que configuran con Israel el triángulo del demonio por su tolerancia con el genocidio, según partidarios de Hamas o de la causa palestina. ¿Quién querría atentar contra el gobierno de Trump en España? Obviamente la mecha partiría del bando palestino. Fíjate cómo, señalando a las dos víctimas, genera un conflicto, del que España se quita, pero además, al ofrecer la protección, se convierte en necesaria. Por tanto, alarga el conflicto sin una amenaza clara, con una amenaza más bien difusa, para mantenerse necesaria la operación de España y convertir al gobierno de Pedro Sánchez en un gobierno necesario. Y esto lo hace, este mecanismo, Sánchez lo utiliza con todo tipo de elemento ideológico, incluso con la agenda verde y el cambio climático. Es el mismo esquema. Dice, continuando el artículo, si un gobierno teme un ataque terrorista, debe comunicarlo con el grado de prudencia que juzgue y, sobre todo, debe identificar al sospechoso. ¿Puede meter en el mismo saco a Hamás e Israel? Obviamente no, pero le conviene hacerlo para que precisamente sea imposible detectar de dónde proviene la amenaza y, por tanto, convertir en la protección como algo necesario y, por tanto, convertir al gobierno de Pedro Sánchez en un héroe necesario ante una amenaza permanente y además difusa que no se puede identificar. Mientras no se puede identificar, va a ser necesario que esa protección permanezca. Pero además consigue otro elemento, que es poner en el mismo nivel de cara a la opinión pública, de cara al relato público, a Palestina e Israel, que sabemos que no están en el mismo nivel, porque Israel es un Estado consolidado y Palestina no. Y entonces lo que consigue es convertir, a través de toda esta situación, a Israel, rebajarlo a la misma condición de Palestina, cosa que los israelíes se han quejado. Fíjate, Israel, destacado cooperador occidental contra el terrorismo yihadista durante décadas, hoy es puesto a la altura de los autores de los atentados del 11M, Barcelona, Bataclan o Charlie Hebdo, por la inteligencia sanchista. Claro, al señalar que puede haber un atentado también a las sedes de Palestina y a los gobiernos y a los países con gobiernos afines a Palestina, automáticamente señala a Israel como un posible terrorista a igual nivel que el terrorismo palestino. Su alerta blanquea a Hamas y al yihadismo. Es como si la España martirizada por ETA protegiera sede de Batasuna cuando esperaba un atentado. En terrorismo no cabe equidistancia. Prevés un atentado de Hamas o de Israel. Si sospechas de Hamas, explica por qué te piropea más que tus socios. Y si lo teme de Israel, ¿qué haces atacando Eurovisión y no sus planes terroristas? Es cierto esto, es decir, si temes un atentado de Israel, toma medidas contra Israel, pero no haga exabruptos como, digamos, a nivel así que muy pomposos, ¿no? De, mira, me voy a ir de Eurovisión porque así no luchas contra el terrorismo de Israel si de verdad crees que Israel es un Estado terrorista. ¿Eh? Y sobre todo, si prevés un atentado de Hamas en tu país, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ¿de qué te ha servido proteger tanto a Hamas, proteger tanto a Palestina? Entendemos esto, ¿no? Tan difusa alerta solo sirve a Sánchez. Claro, porque lo convierte en un elemento necesario dentro de una relación tóxica que además, por ser quien brinda protección, contribuye a perpetuar su presencia en esa relación y, por tanto, perpetuarse en el poder.
tan difusa alerta solo sirve a Sánchez. Y ese es el motivo por que Pedro Sánchez se ha inventado este esquema con el fin de convertirse, erigirse como el héroe necesario ante una amenaza difusa que no puede ser contrastada, que además convierte a Israel en un país con una amenaza terrorista igual para España que el terrorismo palestino, y en este sentido permite a el gobierno de Pedro Sánchez y a tus socios ganar el relato necesario para mantenerse en el poder. Este es el esquema, así te lo he tratado de demostrar, te lo he tratado de explicar, y ahora te quiero preguntar, ¿conoces tú a alguien que utiliza estos esquemas, la externalización de la víctima para erigirse como el salvador? ¿Sí o no? ¿Te ha sucedido en el trabajo, en las relaciones interpersonales? Es muy habitual que esto suceda en las relaciones interpersonales, y la manera con la que tú te puedes dar cuenta es que las personas que detonan este tipo de dinámica tóxicas siempre son aquellas que tienden a buscar víctimas más que buscar a culpables. Siempre buscan a la víctima porque buscando a la víctima misma se va a encargar de buscar al culpable, que no será esa persona, y que además permitirá a esa persona convertirse en el aliado, en el héroe, en el salvador, y por tanto cerrando el bucle de la relación tóxica, convirtiéndose en la parte necesaria que se lleva todo el beneficio y que tiene siempre la imagen positiva. Cuidado con aquellos que tratan de victimizar a terceros, como también cuidado con aquellos que tratan de victimizarse, porque cuando todo esto sucede, el triángulo perverso de las relaciones tóxicas se detona, se activa en bucle, y va a ser muy difícil revertir los roles, porque siempre habrá dos contra uno. Porque desenmascarar a aquel que señala a la víctima y ofrece protección va a ser muy difícil, puesto que siempre tendrá un aliado, que será la víctima beneficiada de esa protección. Así es como se instauran las dictaduras, así como se perpetúa, por ejemplo, la dictadura de Maduro en Venezuela. La amenaza de Estados Unidos no hace más que perpetuar el rol de Maduro como el héroe ante una amenaza permanente, un héroe necesario que brinde protección a su pueblo, un pueblo que se convertirá irremediablemente en aliado, y por tanto un bucle tóxico muy difícil de revertir, porque siempre habrá dos contra uno, y ese uno no tendrá manera de darle la vuelta a esta situación, porque las ventajas que obtiene la relación de dependencia, de simbiosis de las otras dos partes, va a contribuir que ninguna de ellas quiera renunciar precisamente a ese rol. Y esto es cómo funciona. Pero me gustaría saber si tú has presenciado algún tipo de dinámica similar en el trabajo, en la vida personal, en la familia, en las relaciones. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación en el momento en el que publique el próximo vídeo. Será de los primeros en verlo. Ahí nos encontraremos. Chao.